Ahí ya. Chuta. Mala mía. Ya bueno. Entonces, infrasonido son las frecuencias que no podemos escuchar y que son demasiado graves para escucharlas, y el ultrasonido son demasiado agudas para escucharlas. Pero no tienen nada fundamental del universo. Como que si los aliens hicieran su propia física, ellos tendrían otro rango de infrasonido o ultrasonido. Porque ellos podrían escuchar entre, no sé, entre 40 Hz y 100 Hz, no sé, no importa. Bueno, ese es el espectro auditivo. Eh, Acá lo definieron. 20 es lo mínimo que podemos escuchar y 20.000 es lo máximo. Perfecto. De ahí viene el timbre. El timbre no hace referencia a ninguna propiedad, a ninguna magnitud física en sí, pero hace referencia como a como qué tan rugosa es la onda, ¿ya? Porque nosotros siempre hemos visto como ondas perfectas que hacen unas curvas así muy elegantes, pero en verdad el sonido es mucho más rugoso, sube, baja, vibra, no sé. Y pasa que el timbre es la forma de la onda, ¿ya? Y por eso es que, a pesar de que uno escuche una guitarra y un piano con el mismo volumen, con la misma frecuencia, con la misma todo, igual los puede distinguir porque la forma de un do o de un do mayor de un piano es distinto al do mayor de una guitarra por la forma, ¿ya? Así que acá están la rugosidad. Ese es el timbre. Hasta ahora hemos visto la intensidad de la onda, el tono y el timbre. Bueno, la velocidad de propagación. Esta es la velocidad en la que se mueven las ondas en un medio. Y es curioso porque esta velocidad depende del medio, ¿ya? Así que el sonido viaja a 340 metros por segundo en el aire a temperatura ambiente. Pero en el agua viaja mucho más rápido, como 5 veces más rápido, en el aluminio más y en el hierro más. Y esto es, si ustedes se ponen a revisar, mientras más denso el material, más rápido viaja por ahí. ¿Ya? Y el aire, obviamente, siendo un gas, es mucho menos denso que el agua siendo un líquido, y el agua es menos densa que un metal. Entonces, esa es la velocidad de propagación. Eh, son un poco... Ah, ya. Y si la velocidad depende del medio, y nosotros sabemos que la velocidad es igual a la frecuencia por la longitud de onda, vamos a ver que cuando uno cambia de medio, la longitud de onda va a ajustarse también. ¿Ya? Porque si esta aumenta 5 veces, pasando del aire al agua, en general la frecuencia no va a cambiar y la longitud de onda va a aumentar. Va a ser el que va a tener que aumentar. Pero ahí, ahí según yo lo vamos a ver con más detalle. Ya. Una pregunta tipo PSU. Pueden responder en el chat, se las leo. Los elefantes pueden escuchar infrasonido, mientras que los ratones pueden escuchar ultrasonidos. Considerando esta información, es siempre correcto afirmar que A. Las ondas sonoras emitidas por los ratones no pueden ser percibidas por los elefantes y viceversa. B. Las ondas sonoras emitidas por los elefantes son de mayor frecuencia que las emitidas por los ratones. C. Los ratones pueden percibir ondas sonoras de mayor frecuencia que humanos y los elefantes pueden percibir ondas sonoras no audibles por humanos. D. Los ratones no pueden percibir todas las ondas sonoras que son percibidas por los elefantes y los seres humanos. E. Elefantes y ratones no pueden percibir todas las ondas sonoras con frecuencia en el rango audible.
Ya, es harto texto, mucho texto, pero em, ¿qué se le ocurre? Yo les doy un poco de tiempo para que lo piensen y ahí avanzar. Sí, ya. Me pasa que, mientras que los otros responden, me pasa que de repente no quiero meterle mucho ejercicio con números, pero viendo ahora, la alternativa es meter ejercicios con harto texto, que tampoco es tan bueno. Así que próxima clase les voy a meter clases, ejercicios con hartas fotos. Em, ya, parece que hay un consenso en la letra C. Y esa efectivamente es. ¿Por qué? Porque el enunciado nos dice sobre pueden escuchar, ¿ya? Pueden escuchar infrasonido, pueden escuchar ultrasonido. Entonces, todas las cosas que hablen de emitidas, de que no de mi oído, sino de hablar, de mis cuerdas vocales, no sé nada, así que las puedo descartar. Entonces, me quedan estas tres y la C es precisamente la correcta. En la que los ratones, como pueden escuchar ultrasonido, pueden escuchar mayor frecuencia que los humanos, y los elefantes pueden escuchar menores frecuencias que los humanos. Y no sabemos de qué tan buenos son los oídos de los elefantes. Tal vez los elefantes se pueden escuchar ultrasonido. Así que esas también las descartamos. Así que muy bien, curso. Me tienen orgulloso. Y esa es la dificultad media, efectivamente. Ya. Con eso pasamos por todas las como partes de las ondas. eh, y ahora vamos a ver qué hacen las ondas, ¿ya? Cómo interactúan. Así que primero, interferencia, que es como lo más típico que hacen las ondas, que es que, también llamada superposición, si tengo una onda en un medio y hay otra onda en el mismo medio que van a chocar, las amplitudes se suman, ¿ya? Entonces, en este caso, donde tengo una onda A y otra onda B, y ambas están en el mismo espacio, el resultado de las ondas, que es lo que al final uno termina viendo, es A más B, que en este caso es una onda más grande, ¿ya? Acá se llama interferencia constructiva, porque unidas A y B consiguen hacer una onda con mayor amplitud. Esta amplitud es mayor que esta y esta, es la suma de las dos. Y en el otro caso, en el que tenemos ondas como que están desviadas, en el que un monte calza con un valle y un valle calza con un monte, bueno, si sumo esta amplitud, la amplitud para arriba de A, más la amplitud para abajo de B, da un resultado de cero. Si calza que tienen la misma amplitud. Si no, entonces te queda, digamos que A fuera sorry. Cero significa no hay onda ahí. Lo llamado interferencia destructiva. Y digamos que la amplitud de A fuera más grande que la de B. O sea, una cosa así. Bueno, en este caso se siguen eh, sumando donde acá sería como un número negativo. Y no se cancela completamente, pero queda menor. Te queda una onda así. A pesar de que uno tenía una grande, se resta con la de abajo y te queda una onda menor. Esa interferencia. ¿Ya? Y es una cosa
típica que hacen las ondas. Y si uno habla de pulsos, ¿ya? Si se acuerdan de la clase pasada, un pulso es uno de estos pedazos de onda. Y se unen dos pulsos, se van a interferir constructivamente o destructivamente, pero luego se van a separar y no va a pasar nada. Y eso yo lo encontré súper curioso, porque, porque imagínense que esta fuera hacia abajo, el resultado sería plano, se interferirían destructivamente, pero igual de plano se transforman en dos, en una que se movería hacia abajo acá y una para arriba ahí. Que yo lo encontré muy curioso, como que cuando yo estaba aprendiendo esto y mi profesor me lo dijo, yo como que lo tuve que googlear para saber si está correcto, si me está mintiendo. Eh, bueno, también otra de las cosas que hacen las ondas es el efecto Doppler. Famoso, famoso efecto Doppler. ¿Ya? Que ocurre cuando la fuente, quien está generando las ondas, se mueve. O cuando el que está escuchando las ondas se mueve también. ¿Ya? Si hay movimiento relativo entre ellos, aparece un efecto Doppler. Que si miran la animación acá a la izquierda, eh, ven que el, este punto rojo, se va acercando al punto verde y siente varias ondas, una alta frecuencia, pero de ahí cuando el rojo se aleja, siente pocas ondas, una menor frecuencia. Entonces, a pesar de que las ondas que está haciendo el punto rojo son todas de la misma frecuencia, el movimiento hace percibir, ¿ya? Como que las ondas tienen distintas frecuencias. ¿Ya? No es porque la onda en verdad lo tenga. ¿Ya? Si yo toco un do en un piano, es un do siempre. Si me estoy acercando a ti, tú lo puedes escuchar más grave o más agudo. O sea, lo vas a escuchar más agudo. Y si me alejo de ti, lo vas a escuchar más grave. Pero la onda en sí es un do. ¿Ya? Depende de quién lo escucha. ¿Ya? Lo típico es el ejemplo con las ambulancias, en las que cuando se acercan a tu casa se escucha bien agudo, pero cuando se alejan se escucha más grave. Trátenlo. Tampoco es tan aparente, pero es un buen ejemplo. Ya. Y, y como buena física, podemos calcular cuánto es este efecto. ¿Ya? Así que el efecto Doppler se calcula de esta forma. La frecuencia real, ¿ya? El do que uno toca en el piano, o la frecuencia de la sirena de la ambulancia, por la suma de las velocidades de la ambulancia y de ti, en general uno está quieto, menos la, la perdón. Eh, uy, se me fueron las letras. Eh, R, velocidad del receptor, entonces la tuya, del E. ¿Qué será el E? Según yo era R. Bueno, puede que me haya equivocado acá escribiendo la ecuación, eh, que me está confundiendo. Así que la próxima clase se lo confirmo. Ya, no quiero mentirles. Pero esta es la forma de la ecuación, sin duda. Eh, bueno, más allá del efecto Doppler, otra cosa que hacen las ondas son la resonancia. ¿Ya? La resonancia es algo más particular de los objetos. ¿Ya? Los objetos tienen una frecuencia
en la que si van a oscilar, les sale más fácil oscilar. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta regla y le pego, va a oscilar siempre a la misma frecuencia, a su frecuencia más fácil, a su frecuencia de resonancia. ¿Ya? Y hay un hecho bien curioso de la resonancia, que es que si yo golpeo o le meto energía a su frecuencia natural, va a empezar a acumularse cada vez más y va a aumentar la amplitud. Como parecido a si uno jugara en un columpio y te empujo justo cuando estás abajo. Espero que subas, bajes, espero un periodo y te empujo justo cuando estás abajo. Si yo no te empujo en tu frecuencia natural, en tu frecuencia de resonancia, te empujo cuando estás subiendo, la energía que te voy a meter no va a ser tan, no se va a ir acumulando, no va a ayudar tanto al movimiento. Y por eso es que el vidrio tiene una resonancia cercana a lo que los humanos pueden hablar y pasa lo que pasa en este video. Hay gente que puede hacerlo. Hablar o ponerse a cantar como a la frecuencia de resonancia del vidrio y eso va a hacer que la energía de tu voz se empiece a acumular y cada vez empiece a aumentar la amplitud hasta que la amplitud es demasiada y se rompen los enlaces químicos del vidrio y se rompe la copa. ¿Ya? Esta es una vibración inducida amplificada por la frecuencia natural del vidrio. Ok. Bueno, ha sido bastante. Pero bueno, de ahí llegamos a las tres grandes propiedades, siendo la difracción, refracción y reflexión. Eh, la difracción y la reflexión, de ahí le enseño cómo diferenciarla. Pero hablemos primero de la reflexión, que es como la más natural, porque nosotros en general hablamos de como cosas que se reflejan todo el rato. Entonces, las ondas, igual que cualquier cosa, si chocan con una muralla, rebotan. ¿Ya? Por eso es que uno puede hacer como grandes como auditorios en los que el techo tiene justo la forma para que rebote a un ángulo. Eh, bueno, y la reflexión, acá se ve que el gallo está aplaudiendo y vuelve. La reflexión da da fruto o crea el efecto el fenómeno del eco y de la reverberación. Si uno está a más de 17 metros de la muralla, de donde se refleja, tu oído para de escuchar el sonido que diste, y ahí cuando vuelve, lo escucha como un sonido distinto. ¿Ya? Entonces, ¿qué sería el eco? Entonces, tu oído escucha, escucha lo que hablas, de ahí para, y ahí cuando vuelve el sonido, se escucha de nuevo. Ahora, si estás a menos de 17 metros, si estás entre 10 y 17, se llama reverberación porque tu oído eh, nos, no lo escucha como dos sonidos diferentes, sino que lo escucha como un largo sonido. Así que el sonido fue y volvió, pero tu oído todavía no había parado de vibrar y vuelve a vibrar. Y eso se siente medio raro. Se siente como que cuando uno habla, se habla más largo. Y bueno, si uno está a menos de 10 metros, el oído ya no siente ninguna diferencia. La onda va y vuelve tan rápido que no es distinguible.
Por eso es que uno puede estar en su pieza hablando y no lo siente raro. No siente que está hablando doble. O no siente eco. Eh, bueno, y esas son las definiciones. Ojo que estas distancias son típicas, 10 metros, 17 metros, pero cambian en otro medio, po. Si uno estuviera en agua, la velocidad sería mucho más rápida y uno necesitaría más distancia para que el oído se acostumbre. O sea, como que haga los efectos. Eh, entonces, sí, la reflexión de así. También podemos hablar de la ley de la reflexión, que la vamos a hablar más en la próxima clase, pero es bien interesante, que es que si viene una onda, ¿sabes qué? Lo voy a hacer con una flecha. Si viene una onda, entonces la reflexión va a rebotar la flecha, pero haciendo justo el mismo ángulo. Así que digamos que estos son 30 grados, estos también van a ser 30 grados. Se llama la ley de reflexión. Y este ángulo alfa o 60 grados va a ser igual a este otro ángulo de 60 grados también. ¿Ya? Y esto se da para todas las ondas. Bueno, ahora viene la defracción. Y la defracción es media complicada de entender, como lo explican en general, pero por eso es que yo encuentro que es bueno tener como de referencia eh, lo que hacen las partículas. ¿Ya? Entonces, si uno tiene un par de hoyos por donde va tirando balas, digamos, y tiene una muralla acá atrás que las detecta. Van a mirar la muralla y van a ver puros hoyos de bala justo al frente de donde están los hoyos para pasar. Uno no va a encontrar balas acá. Tal vez rebotan un poco, pero muchas menos. En cambio, las ondas no hacen esto. No se comportan como una partícula normal. Hacen difracción. Cuando van a pasar por los hoyos, se empiezan a agrandar, a esparcir, como si fuera otra fuente acá. Si yo pongo un parlante acá que hace sonido, cuando pasa por el hoyo, se transforma como en otro parlante desde acá. Obvio que con menor volumen y todo, pero se expande de esa forma. No hace ondas rectas, se expande para arriba y para abajo. Entonces, cuando uno hace este experimento, ve que las ondas se sienten en todas partes del, de la muralla, po. El detector las siente en todas partes. Ahora, en este caso, en este preciso caso, son dos hoyos, aparecen las dos ondas, las dos se difractan por los orificios y se interfieren cuando llegan a la muralla. Y por eso es que de repente se ven oscuros. Son interferencia destructiva e interferencia constructiva en los puntos más blancos. Pero eso no tiene tanto que ver con difracción. Bueno, y acá viene la definición más precisa. La difracción es un fenómeno que ocurre cuando una onda pasa por un obstáculo, una rendija, un hoyo. Está definida como la desviación que hacen las ondas por la esquina. A ver, se la voy a leer. Está definida como la desviación de ondas alrededor de una esquina de un obstáculo, o a través de la apertura en la región de una sombra geométrica del obstáculo. Ya, es básicamente esto.
si uno tiene una muralla, la onda también se difracta. Y a pesar de que uno esté hablando a través y haya una muralla entre los dos, igual se puede escuchar, no porque el sonido pase por la muralla, sino porque el sonido sube y baja. Es bien curioso. Eh, entonces, de ahí en la guía hay unos ejercicios de eso. Y por último, está el concepto de refracción. ¿Ya? La refracción es el cambio de ángulo. Acá sale el cambio de dirección y lentitud, que cambia de velocidad. Pero es básicamente el cambio de ángulo que tienen las ondas cuando cambian de medio. ¿Ya? Entonces, cuando viene una onda, en vez de seguir recto, cuando pasa por el agua, acá voy a poner agua, lo que hace en verdad es que el ángulo cambia. Y entonces, en vez de seguir derecho para allá, baja o sube, no sé. Depende, eso sí depende del caso. Entonces, se lo leo de nuevo. La refracción es el cambio de dirección y lentitud que experimenta una onda al pasar de un medio con un distinto índice refractivo. El índice refractivo es lo que define si el ángulo disminuye o aumenta, y lo vamos a ver en la próxima clase cuando veamos luz. Y básicamente eh, ese sería la materia que puse en el PDF. Voy a aprovechar el tiempo para pasarle una cosa de la próxima. Pero sí, pues, acuérdense de resolver la guía en el que tienen todo. Eh, sí, en la refracción se aplica en el sonido, ¿ya? Que no se siente tanto en el día a día. No, traté de buscar y no encontré tantas aplicaciones de la refracción en el día a día, pero, pero lo típico es la de la luz, en el que el lápiz o las cosas no se ven, cambian el ángulo. Así que la luz que va por el agua se desvía. Y por eso es que se ve el lápiz como en una parte y en otra parte, como desconjunto, descontinuo. Eh, pero sí, la refracción, todas estas cosas las dije como en función del sonido, pero la refracción, la difracción, eh, la reflexión son todas de todas las ondas. ¿Ya? La resonancia son de todos los objetos. Todos los objetos vibran y cuando uno le aplica una, una onda con suficiente frecuencia, eh, no todos los objetos se quiebran, pero hay un, hay un, hay una historia bien que da harta risa, que es que los puentes, como son objetos, vibran, ¿ya? Y la gente cuando camina sobre ellos, eh, los, la gente camina como a una frecuencia definida. Y los puentes empiezan a vibrar. Y como el puente empieza a vibrar, la gente encuentra entretenido ponerse a caminar a la misma frecuencia con el puente. Y eso le da más energía al puente. Y le da más energía al puente. Y empieza a vibrar tanto el puente que se rompe y se caen. En verdad se caen. Y por eso es que los ejércitos que marchan por todas las calles no marchan por los puentes, porque si marchan se pueden caer.
Eh, porque uno le mete tanta energía cada vez que se empieza a acumular, acumular y se rompe. Y no pasa si todos caminan como separados, como a distintas frecuencias, porque alguno le mete, otro no calza con la vibración del puente y le quita, o le mete poco porque no le pone como justo cuando está arriba en vez de cuando va a partir, no sé. Ahí es como en el sub y baja. Hay que empujar abajo, no hay que empujar arriba, ni entre medio. Y sí, la resonancia pasa con todo. El efecto Doppler pasa con todas las ondas. Y acuérdense, es una percepción, ¿ya? No es algo fundamental de la onda. La onda no cambia. Es tu oído el que lo percibe distinto. A pesar de que es un efecto muy real. Como en los trenes, cuando se acercan a ti y suenan el pito, ya no hay tantos trenes en Chile, pero suena más agudo que cuando se están alejando. Ojo, yo lo he sentido. Eh, la interferencia pasa con todas las ondas, con la luz hasta. Uno puede alumbrar luz, la luz son ondas. Uno puede alumbrar luz y luz como que es una longitud, media longitud de onda desviada y se ve oscuro. Uno puede alumbrar luz y se ve oscuro porque justo interfieren eh, destructivamente. Wow, prender dos linternas y que se vean oscuros, lo encuentro bien. Eh, bueno, la velocidad de propagación de la próxima clase, vamos a ver, al final no era tanta materia, pero no sé, son altos conceptos. Eh, busqué ejercicios, pero no les quería repetir los de la guía, así que eh, se los voy a leer un poco más la guía, o si no, eh, yo creo que podemos estar medio listos. Ah, hay que pasar la lista, eso lo voy a hacer un ratito más. ¿Alguna pregunta? No di tanto tiempo para preguntar. Mala mía, pero ojo que ustedes siempre pueden levantar la mano. Yo estoy pendiente del chat. No voy, no voy. Aló, aló. Eh, sorry, me caí. ¿En qué quedé? ¿Iba a pasar la lista? Ya. Me caí súper poco. Uf, me puse. Es que me pasa que este es mi router. ¿Ya? No tengo un router profesional. Y esto tiene una pila y se acaba. Les paso la lista. ¿Se pueden decir por el chat presente? Y ahí lo agrego. Buenísimo. Em, así que sí, po. Oye, feliz 4 de mayo, día de Star Wars. Ya la Antonia. No sé si saben, pero la próxima semana no va a haber clase. Para que
para que, no sé, descansen. Pues es porque nuestra universidad, la católica, nos da una semana de descanso. Media por sí, para hacer las tareas, más que nada, sí, es verdad. A mí me quedan como 4 o 5 clases atrasadas que tengo que hacer, o sea, que tengo que revisar, porque, no sé, mañana tengo prueba de termodinámica, así que uno para de ver las clases, no sé. Cosas que eh, yo sé que varios de ustedes quieren una carrera humanista, así que, o sea, humanista, diseño, etcétera. Que básicamente para mí una carrera humanista es una carrera que no tenga termodinámica. Así de, de, de como, eh, no sé, estoy más loco, he dormido poco. Ayer me quedé como hasta la 1, teníamos una tarea brígida, así que, o sea, me imagino que ustedes también, estudiando la PSU por, por Zoom, debe ser peluísimo. Eh, ahí, ahí me dice que están. Voy a revisar una vez más para, porque no les quiero, no quiero que no la anote. Además que creo que hay como un premio por asistencia, que no sé bien, lo escuché nomás. Ya, sí, seríamos. Eh, esa fue la clase. Si alguno tiene una duda,